Con unos jóvenes consagrados que pertenecen a la comunidad de Sheminov, estamos en el norte de Italia, en Turín. Desde el 11 de abril hasta el 23 de mayo de 2010, más de 2 millones de peregrinos toman el camino hacia la Catedral San Juan Bautista para contemplar uno de los objetos más misteriosos del mundo occidental, el sudario de Turín. Desde 1578 descansa en Turín. Ocasionalmente se expone para los fieles. Es una sábana grande que hace casi 4 metros de largo con 1 metro de ancho. Se ve la imagen de un hombre desnudo de cara y de espalda. Tiene todas las llagas de Cristo, se ve toda la flagelación. Veo a un hombre que sufrió una tortura increíble. Es difícil imaginar cómo un ser humano puede hacer esto a otro ser humano. Es un documento de la pasión de Jesús. Este paño de lino es el único en el mundo sobre el cual se puede observar la huella exacta del cuerpo que este paño envolvió. Un hombre muerto que tiene 1,80 m más o menos, de unos 30 años, tenía barba y pelos largos. Con el pasar de los siglos, este sudario no deja de desafiar a la ciencia y sus certezas. Hasta hoy, nadie puede explicar la formación de esta imagen sobre la tela. Sin embargo, los numerosos estudios científicos y médicos dan luces sobre detalles invisibles al ojo humano. Tenemos sangre verdadera, probada científicamente. Tenemos una verdadera imagen que no está ni pintada, ni fotografiada, ni quemada, ni hecha de mano de hombre de ninguna manera. La imagen de la sábana de ninguna manera no está fabricada, es decir, no está hecha a propósito para engañarnos. Este sudario envolvió el cuerpo de un hombre torturado, flagelado, coronado de espina, crucificado en la época de los romanos. Lo que corresponde totalmente a lo que los evangelios nos cuentan de Cristo. Pero, ¿cuál es el origen de este sudario? ¿De dónde viene? Su historia es tan misteriosa como la historia del hombre cuyo rostro presenta, porque hasta el siglo XIV no tenemos ningún rastro seguro de este sudario. En 1357 aparece en la Colegiala de Lirey en Francia. Afirman que es el sudario de Cristo. Atrae entonces muchísima gente. Pero casi de inmediato nace una polémica sobre su autenticidad. En su historia, el sudario atraviesa un gran número de pruebas. En 1532, en Chambéry, mientras que el duque de Saboya es su propietario, casi desapareció un humo cuando un incendio y el agua que lo salvó lo mancha, y esto aparece todavía hoy en día. Unas religiosas lo reparan cosiendo detrás una tela para reforzarlo y piezas de lino en el lugar de las quemaduras. En 1578, el sudario llega a Turín. Pero más allá de las fronteras italianas, muy pocos son los que conocen esta imagen fascinante. Nadie en el mundo lo conocía,
Y en 1898, un fotógrafo italiano, Secondo Pia, hizo la primera foto del sudario y descubrió las propiedades de esta imagen que lo impresionaron. Entonces, el interés científico por el sudario nació alrededor de 1898, cuando Secondo Pia, con sus primeras fotografías, mostró que la imagen del sudario es un negativo. Cuando usted la fotografía y mira el negativo, usted tiene un positivo que parece más natural. Es diferente de todas las demás imágenes que habíamos visto. Entonces, Secondo Pia abrió las puertas a la ciencia. Trabajé para la NASA, la Agencia Espacial Americana, y estoy muy interesado por la manera como la imagen se formó sobre la tela. No tenemos todavía respuesta. De hecho, vi una transmisión televisada sobre el sudario en Chicago, en América, cuando tenía 8 o 9 años. Me fascinó. El sudario de Turín lleva un gran desafío para la ciencia. Es un desafío porque es una tela que contiene una imagen con propiedades físicas de las cuales nadie jamás ha visto algo igual. Pasé 32 años a estudiarla, la mitad de mi vida para estudiarla, y sin embargo, todavía no encuentro las respuestas. Barry Schwartz es americano, fotógrafo científico. Acompaña durante algunos días a Turín a un grupo de peregrinos originarios de Estados Unidos. Su historia con el sudario comienza en 1976, mientras estaba terminando un proyecto de investigación en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, uno de los laboratorios más conocidos de los Estados Unidos. El hombre con quien había trabajado en Los Álamos me llamó y me dijo: Barry, ¿qué sabes del sudario de Turín? Me reí y dije: pero soy judío. Y me dijo: yo también era judío. Y me explicó que en este momento varios científicos habían tomado una foto del sudario. Y me dijo que estaban tan extrañados por las características que tenía esta imagen que iba a reunir un equipo de científicos para ver si podían obtener el permiso de viajar a Turín y examinar el sudario para tratar de entender cómo esta imagen se formó. Alrededor de 2 meses después del comienzo del proyecto, recuerdo haber dicho a uno de mis colegas: ¿qué hace que un joven judío como yo? Y se rió y me dijo: ¿olvidaste que el hombre del sudario es judío? Y me dio lo que quizá es el mejor consejo que jamás recibí en mi vida. Barry, anda a Turín, el mejor trabajo posible. Dios no puede explicar su proyecto de antemano, pero un día lo sabrás. Era un consejo genial, y esto me hizo quedarme en el equipo. Iba a retirarme, pero con esas palabras de Dios, quizá a través de sus labios, me quedé en el equipo. Así, desde el 9 de octubre de 1978, este equipo llamado el STURP, compuesto de unos 40 expertos científicos, viajan hasta Turín con 6 toneladas de material sofisticado. Los científicos disponen solamente de 5 días y trabajan día y noche para someter esta tela bajo miles de test. La examinan con rayos infrarrojos, bajo la luz ultravioleta. Sacan muestras de polvo, de moléculas, con una sola finalidad: comprender
cómo esta imagen se formó en el sudario. Y es interesante constatar que después de todos nuestros estudios, podamos decirles que no es una pintura, no es una fotografía, no es una quemadura ni algo grabado, ni algo hecho por desgaste. No podíamos contestar a la única pregunta que teníamos: ¿cómo se formó la imagen? El equipo descubre que esta sábana está compuesta solamente de fibras de lino trenzadas finamente en zigzag, y estas manchas oscuras que forman la imagen a la superficie provienen de una oxidación ácida y deshidratante de las fibras del sudario. Esta imagen es extremadamente superficial, es decir, aparece solo en una cara de la tela. No atraviesa en absoluto la tela. Es una coloración amarilla. Se trata de una capa que es realmente extremadamente delgada, del orden de 10-20 nanómetros. Es más fina que un cabello, es decir, es extremadamente difícil de observar con un microscopio. Pero la propiedad más extraña de la imagen del sudario es que la distancia entre la tela y el cuerpo hace que la imagen sea más o menos densa. Más el cuerpo estaba cerca y más la imagen estaba oscura. Más lejos estaba y más clara estaba la imagen. Es decir, la imagen del sudario no viene solamente de un contacto, se formó a distancia del cuerpo. Entonces, las diferentes distancias entre la tela y el cuerpo produjeron las diferencias de densidad de la imagen. Cuando miramos esto con el FAU-P8, hemos visto el relieve de un cuerpo humano. Entonces, ¿cómo hacer tales imágenes? No podemos reproducirla. Es la única imagen en el mundo que contiene esta información tridimensional. Esta imagen impresa en el sudario revela un relieve todavía más detallado, cuando en 2005 fue transformada en una imagen de 3 dimensiones. Esta fue realizada por el Dr. Sons, un médico especialista en las imágenes en 3D en Panamá, en América Central. Las obras de arte desde el siglo VI parecen inspirarse de esta imagen, y esta fue creada por la interacción entre un cuerpo verdadero y la tela que lo cubrió. Pero, ¿de quién es el cuerpo? ¿Cómo murió este hombre? ¿Vivió la crucifixión? Esta muerte abominable, reservada a los criminales y esclavos de la sociedad romana. Los científicos estudian los lugares donde encontramos manchas de sangre y hacen un descubrimiento desconcertante. Estas marcas llevan la firma química de la sangre verdadera. El equipo estableció una conexión significativa con la crucifixión. Dudé de la autenticidad del sudario durante 18 años. 18 años. Y la cosa que me había impedido aceptar esa autenticidad es que la sangre que está sobre el sudario está todavía roja. La sangre antigua debe estar negra o café. Nadie pudo explicarme durante 18 años por qué la sangre sobre el sudario queda roja. Hasta que en 1995, en una conversación telefónica con el Dr. Adler, un químico judío, el que probó que la sangre del sudario era realmente sangre. Estábamos en una conversación telefónica y ahí me dijo algo del cual nunca había oído hablar.
Cuando alguien está torturado durante un largo periodo de tiempo, algo como 24 horas o 36 horas, más o menos la duración de las torturas de Jesús, el cuerpo entra en estado de shock. Jesús no recibió agua y fue flagelado, es decir, entró en un shock anafiláctico. Después de algún tiempo, en este tipo de shock, las paredes de las células rojas de la sangre comienzan a desagregarse y el hígado esparce en el cuerpo, en la sangre, una enzima que se llama bilirrubina. Y cuando esto pasa, la sangre sigue siendo roja para siempre. Cuando descubrí eso, era la última pieza del rompecabezas. Esto me permitió creer que el sudario es auténtico, porque me dio una respuesta científica y creíble a la última pregunta que tenía. Mi vida es 1000 veces mejor que antes, porque el sudario está en mi vida. Entonces, como judío, es quizá la más grande ironía de mi vida. Soy un judío que puede decir que mi fe en Dios fue restaurada por mi estudio del sudario de Turín. Es decir, el sudario no vale solamente para los cristianos, es útil para todo el mundo. Los indicios escondidos en la imagen y puestos de manifiesto por la investigación científica permiten un estudio medical de la imagen del sudario. Revela que este hombre vivió un verdadero suplicio y que murió crucificado. No vemos simplemente a un hombre que está muerto, sino a un hombre cuyo rostro está hinchado porque fue golpeado. Y se puede ver que tiene una mejilla más hinchada que la otra, aunque las dos lo son. Hay huellas de flagelación por el flagrum romano. Era un látigo hecho con 3 correas de cuero y en la punta un pedazo de plomo, así como las pesas de los atletas. Su cuerpo está cubierto de más de 120 huellas de látigo. Una flagelación romana significaba golpes que laceraban no solo la piel, sino por la energía que se disipaba en algunos microsegundos. Producían lesiones internas extremadamente graves. Es una tortura terrible. Tenemos a un hombre que después de la flagelación va a morir. Los riñones ya no funcionan, pierde litros de sangre, está totalmente deshidratado. El hombre en la cruz no va a resistir sino algunas horas. Y más extraño todavía, estas llagas de la crucifixión en las manos. Las manchas de sangre del sudario nos muestran que fue crucificado de las muñecas. Los romanos sabían que si crucificaban a través de las palmas, el preso podía liberarse. Pero si está clavada aquí y el clavo pasa aquí, jamás podría liberarse. Vemos también manchas de sangre que cubren la cabeza, como si hubiese llevado un casco, una corona de espinas. Pero no de estas cosas bonitas que nos muestran los artistas. Los soldados romanos no iban a perder tiempo para trenzar una linda corona. Tomaron una malta de espinas y las aplastaron sobre su cabeza, lo que hizo que su cabeza sangró en todas partes. Cada espina que lo atravesaba tocaba la carne.
Era como una descarga eléctrica durante algunos segundos o varios minutos. No imaginamos esto cuando leemos los evangelios, y lo crucificaron. Y vemos una llaga en su costado, la mancha de sangre más oscura que viene de esta llaga. La sangre corrió sobre su espalda, donde vemos una gran mancha en el costado dorsal del sudario. Es decir, tenemos esta tela cubierta de sangre y estas llagas que corresponden a la perfección con la que padeció Jesús según los evangelios. Eso es Jesús. Eso es su testimonio. Esto es lo que hice por ustedes. Esto es lo que dicen los evangelios. Esto es lo que digo yo. Yo los confirmo. Esto es lo que hice. Sin embargo, en 1988, algunos científicos buscan determinar la edad del sudario. Han tomado una pequeña muestra del sudario y lo han sometido a la datación con el carbono 14. El veredicto fue claro. El lino data del siglo XIV. El origen del sudario se sitúa entre 1260 y 1390. A pesar de todas las investigaciones anteriores, el sudario sería una falsificación de la Edad Media, fabricada por un genio. Este resultado, impensable, hizo grandes títulos en los diarios del mundo entero. La más grande frustración para aquellos como nosotros, que habíamos trabajado sobre el sudario, era que todas las pruebas convergían para declararlo auténtico, y se realizó cientos de pruebas. Y después llega esta única prueba, con un resultado en una dirección totalmente opuesta a todo el resto. Y si usted pone en una balanza todas las pruebas que existen, en pro o en contra del sudario, y las pesan, 99% dirían auténtico y 1% diría no. Hoy día, varias hipótesis podrían explicar los resultados de la datación con el carbono 14, especialmente la de Ray Rogers, eminente químico americano, miembro del equipo del STURP. Según él, la muestra tomada no sería representativa del conjunto del sudario en lino. En 2005, publica en una de las grandes revistas de química que el lugar escogido contiene hilos de algodón añadidos posteriormente. El sudario de origen habría estado reparado en el siglo XIV, con hilos de algodón totalmente distintos, y esta reparación habría sido teñida con sumo cuidado, lo que haría imposible su detección. Otra hipótesis podría explicar los resultados de la datación con el carbono 14. Esta supone que la tela habría padecido un rejuvenecimiento por la emisión de una radiación de partículas nucleares. Entonces, ¿ahora qué nos queda? Tenemos una fecha de radiocarbono basada en una muestra que no representaba el cuerpo principal de la tela del sudario, y por culpa de esto, la datación con el radiocarbono en 1988 debe ser abandonada, y quizá una nueva datación tendrá que hacerse en el futuro. Pero debo añadir una cosa. Hay algo que se llama la fe, y hay un momento con el sudario en que la ciencia debe parar. A fin de cuentas, cada persona debe mirar el sudario,
y decidir en su propio corazón lo que el sudario significa para ella misma. El sudario no vino con un manual de instrucciones que nos dice lo que debemos creer. No creo que la respuesta esté en el sudario, sino en los ojos y en el corazón de aquellos que lo miran. Béatrice Guépreau está casada, madre de 5 hijos. Vive en Francia, en París. Su experiencia con el sudario la llevó ahí, donde ella nunca programó ir. Hoy día es vicepresidenta de la asociación Muéstranos tu rostro y viaja en distintos países para transmitir esta luz que para ella brotó del sudario y atravesó su vida. A los 20 años vivimos una crisis familiar. Nuestra madre cayó gravemente enferma. Asistimos a la impotencia de los médicos, a la degradación, a la agonía y a la muerte. Para mí fue muy duro. Y nuestro padre, lleno de delicadeza, tuvo la buena idea de enviarnos a los 3 más jóvenes hasta Asís, con los franciscanos, para una especie de viaje terapéutico. Hicieron escala en Turín. En la catedral, Beatriz descubre 2 reproducciones del sudario en tamaño natural. Yo estaba subyugada, porque un cuerpo desnudo, ajustiazado, con huellas de sangre que son demasiado visibles, realmente eso tenía que llevarme a huir. Curiosamente, no era lo que yo veía. Yo veía un cuerpo, más que un cuerpo, una persona que me tranquiliza infinitamente, que está llena de paz, y esta onda de paz llegaba hasta mí. Y recibí una certeza muy profunda e indeleble, como si estuviera delante de mí para decirme: no te preocupes, el sufrimiento no tiene la última palabra, la muerte no los engullirá, pasé por eso antes que ustedes. Podía decir que lo había encontrado. Podía decir como Frosa: existe y lo he encontrado. Este Jesús de hace 2000 años, puedo decir que lo tengo realmente frente a mí. Y esta onda de paz, tengo deseo de decir que no me abandonó, porque cada vez que lo miro, estoy otra vez sumergida en una especie de apaciguamiento. El verbo se hizo carne. El Logos. Aquel que es el verbo, aquel que es la verdad, la vida tomó cuerpo. Se puso a nuestro alcance, a nuestra imagen, para que nosotros pudiéramos reencontrar nuestra dignidad. Pues eran nuestros dolores lo que Él llevaba, nuestras heridas que Él soportó. Es como si hubiese tomado lo peor sobre Él, para ayudarnos a retomar aliento y a seguir viviendo después de nuestras pruebas. Él, y solo Él, es capaz de transfigurar el sufrimiento. Y el cuerpo resucitado salió de esta tela de muerte. Y entonces nos invita a levantarnos para mostrarnos que no podemos quedarnos sumergidos en el temor, sino que su sola presencia
de por sí nos tranquiliza y puede revertir todo. Son extremadamente lindas sus manos. Cuando pienso que estas manos han multiplicado los panes, han bendecido a los niños, han tocado a los ciegos, veo a un hombre respetuoso que tiene miedo de darme miedo. Porque Dios es tímido. Dios es tímido porque mendiga amor. Este Dios todopoderoso, que puede hacer bailar las galaxias, se siente débil ante mí, porque espera que esté listo para abrirle mi puerta. Jesús me dice, lo hizo por mí. ¿Yo qué hago por Él? Jesús me trae su sudario. Cuando estaré muerto, voy a ver a Jesús. ¿Mi sudario cómo será? ¿Estaré totalmente blanco y será prueba de mi egoísmo, de mi repliegue en mí mismo, o estará manchado de sangre, de sudor, como prueba de lo que hago por los demás, de mi sacrificio por los demás? Para mí, esto es el sudario de Turín. Para este mes, podemos orar por la Iglesia, muchas veces sufriente y hoy en día humillada, para que pueda, dentro de todos los acontecimientos, conservar la esperanza en Jesús, el que nos llama de las tinieblas a su luz admirable. La palabra de este mes viene de la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 19. Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, de la Iglesia. Él es el primogénito de entre los muertos, porque Dios quiso hacer habitar en Él toda la plenitud.